Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En Colombia, a lo largo de lo que llevamos en los meses del año 2024, hemos entrado en un problema serio de abastecimiento de agua que afecta tanto el consumo humano como el consumo industrial o el consumo de las grandes ciudades, pero también de las pequeñas poblaciones. Y pues también obviamente afecta la producción de energía en lo que tiene que ver con hidroeléctricas. Toda esta condición ha traído una crisis social, política, económica realmente muy seria y realmente una crisis importante de, digamos, la situación en la que se enfrenta la sociedad colombiana en este momento. Para entender en qué estamos en este contexto, hemos invitado hoy al profesor Leonardo Donado, quien es profesor titular en dedicación de exclusividad de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Escuela de Ingeniería. Profesor Donado, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Profesor Donado, pues arranco con una pregunta sencilla. Para usted, ¿cómo deberíamos entender la actual crisis de abastecimiento de agua que hay en Colombia? Es una pregunta bastante compleja. Yo creería que en el recurso hídrico como tal es un recurso natural que se gestiona y la política estatal, nacional, ha definido unos criterios para gestionarlo. Entonces, en ese orden de ideas, lo principal que un país debería saber es cuánta oferta de agua tiene, es decir, cuánta agua tiene para dar, cuánta demanda tiene y un punto fundamental es la calidad que tiene ese recurso para poder mitigar los riesgos que siempre se van a presentar. Riesgo de desabastecimiento porque tenemos escasez o un riesgo por desastres o inundaciones porque tenemos alta cantidad de agua o inclusive un riesgo por contaminación por tener el agua con baja calidad que nos genera riesgos en salud pública. Y en ese orden de ideas, el país debería tener muy claramente conocido tanto la cantidad como la frecuencia con la que tiene la cantidad, como la que tiene el agua en el país. Esa es una labor que se le ha encomendado a la IDEA y el IDEA eh, históricamente cada 4 años prepara su Estudio Nacional del Agua, en donde nos da cuenta de los reportes de esas cifras, cómo está el estado del recurso hídrico. Sin embargo, esto no es algo que sea permanente en el tiempo, no es algo que uno pueda contar, a diferencia de otros procesos de oferta y demanda donde se pueden asegurar mucho mejor las cantidades. Esto depende de muchos fenómenos globales, depende de la circulación de fluidos en la atmósfera, en el océano, y qué le pasa a esos fluidos en la atmósfera y en el océano. Lo que sentimos, por ejemplo, nosotros, hay fenómenos de variabilidad, fenómenos de cambio global que afectan, obviamente, la frecuencia de las cantidades de agua. Y eso cada vez está en estudio en el mundo. Y eso estamos todavía entendiéndolo bien en el país. Profesor Donado, yo recuerdo que hace por lo menos una década, 10, 12 años, hubo también una crisis de desabastecimiento de agua por un periodo intenso del Niño y en ese momento se hablaba de más de 138 municipios que carecían de acceso al agua potable de forma permanente. Y luego, hace poco, pues en un estudio de la Contraloría se dice que más del 25% de la población colombiana está en riesgo de no acceder o carece de posibilidades de acceso al agua potable. Y quiero decirlo, hacer esta pregunta en función de lo que usted mismo está diciendo. Esto es un tema también de, digamos, de administración clara desde el Estado y de tomar de medidas preventivas y medidas de acción. Eh, y se lo digo además, se lo quiero preguntar además frente a la actual crisis. ¿Esta crisis era previsible hace un año, 2 años, 3 años? ¿Cómo estaba el sistema de Chingaza? ¿Cómo estaban los grandes sistemas de recolección de aguas en el país? No solo en la sabana de Bogotá, sino en los otros, digamos, sistemas que existen en Colombia. Claro, ahí hay que tener una visión integral de cómo funcionan los sistemas hídricos en el país. ¿Ya? Eh, Estamos en el trópico y principalmente el agua a nosotros nos llueve mucho en el país. También tenemos alta evapotranspiración en forma natural. Eh, por ejemplo, si uno piensa en lo que es la cordillera oriental, la gran fuente de agua de la cordillera oriental básicamente es lo que se llama el agua reciclada del océano Atlántico. Entonces el océano Atlántico se evapora, entra esa agua hacia todo lo que es la Amazonía, se precipita
y luego con esa gran masa vegetal, esa genera evaporación a través de la lluvia y esos frentes de lluvia son los que nos llegan a nosotros. Usualmente esa es nuestra principal fuente de agua y se da a lo largo del año porque los vientos alisios y los del norte y los del sur entran en conjunción, unos son fríos, otros son calientes de acuerdo a la época del año y eso produce lluvias. Y por eso entonces hacia inicio del año el sur llueve más, es lo normal, y eso va subiendo, por eso hacia abril llueve en la cordillera andina y por eso hacia junio y julio llueve en el Caribe, se devuelve otra vez a diciembre hacia el sur. Eso es lo que usualmente sucede. Pero eso hace que la distribución de lluvias no sea homogénea en todo el país. Entonces uno no puede creer que, por ejemplo, Bogotá es una zona en donde llueve poco en realidad. Bogotá como ciudad, como la zona, llueve muy poco comparado con lo que llueve en Villavicencio y en el Piedemonte Llanero. O sea, en el Piedemonte Llanero pueden llover tal vez 4 o 5 veces lo que llueve en Bogotá. Entonces, digamos que la gran cantidad de agua está en zonas poco pobladas. Lo mismo sucede en el Pacífico, en el Chocó, donde tenemos alta cantidad de precipitación, pero tenemos poca población. Y en cambio tenemos una gran concentración de población en el medio del país, en la cuenca Magdalena-Cauca, que es donde se da todo el desarrollo, donde desde la parte alta tenemos ciudades capitales como la misma Bogotá, a bajar hasta poblaciones y ciudades capitales en Barranquilla. Y es la zona donde tenemos el mayor consumo, el mayor desarrollo, mayor población, por lo tanto hay mayor uso. Pero es la zona que se ve más afectada porque es la que está más lejos de los océanos. Y por lo tanto entonces es a la que le cae el agua, que logra pasar las cordilleras, ¿sí? Y depende mucho entonces de fenómenos globales para mantenerse. Esa es una realidad que tenemos en el país. Eso hace que ante cualquier variación que sufran las fuentes de agua, si cambian las corrientes oceánicas, cambia la temperatura del océano, puede cambiar la generación de precipitación y nos va a caer menos precipitación reciclada en la zona, que es lo que usualmente nos pasa. Y eso viene pasando hace mucho tiempo. No es una cosa que se haya dado solo en este fenómeno de variabilidad climática en el que estamos. El año pasado Chingaza estaba bajito, ¿sí? Chingaza estaba en un nivel más abajo del promedio, estaba de menos del 40%. Pero es que lo interrumpa, ¿el año pasado en qué fecha? Más o menos a esta fecha, hacia abril, hacia Semana Santa, eh, Chingaza ya estaba más abajo del promedio, ¿sí? Porque ya veníamos de unas épocas de lluvia más bajas. La respuesta de los páramos, en Colombia los páramos no producen agua. Los páramos son unos ecosistemas importantísimos de regulación de la humedad que les llega. Es decir, lo que yo le explico, en general, la precipitación se produce en la selva amazónica. Esa selva amazónica nos produce evaporación y nos produce la lluvia que llega hasta el páramo en Chingaza. Y Chingaza la regula muy bien, la acumula, la almacena y la puede regular y mantenernos un flujo de agua, pero si le llega precipitación. Ah, el problema serio que tenemos es que Postproceso de paz, la selva cada vez está menos cuidada, tenemos mucha más intervención antrópica, mucha deforestación, y entre menos cuidemos la selva amazónica, menos agua vamos a tener. Ese es un gran problema que tenemos en Bogotá, que tenemos que tenerlo muy presente, y lo estamos sintiendo ya. Recientemente, el Acueducto de Bogotá hizo un estudio con una universidad en Delft. Van a presentar dentro de poco los resultados, yo ya vi los resultados en un congreso, y muestran ese efecto que está teniendo la disminución de la evaporación y la precipitación desde la selva amazónica, cómo está afectando la regulación del páramo. Y por lo tanto, el embalse que tenemos en el páramo, que es nuestra principal fuente en Bogotá, sufre. Y por más de que queramos, no nos va a dar la oferta necesaria. Y por otro lado, usted tiene una ciudad y una población en constante crecimiento. Y es un crecimiento no solo en población, pues la población implica desarrollo económico, implica más usos industriales, agroindustriales, agrícola, y eso hace que haya mucho más demanda de agua. La ciudad va creciendo, hay planes parciales para el norte, Torca, Lijacá, la ciudad crece, los municipios, usted camina toda la sabana de Bogotá, de todos los municipios de la zona norte, de la sabana occidente, creciendo en vertical y todos son suplidos desde el sistema de abastecimiento de Bogotá. Eso hace que, por un lado, usted tenga una demanda creciente y la oferta la tenga usted desde que se hizo Chingaza y no haya puesto otra fuente de oferta para la ciudad.
Y ahí han pasado muchos alcaldes que no han tomado las decisiones. Todos los alcaldes que han pasado en posterior no han tomado la decisión de buscar otra fuente de abastecimiento para la ciudad. Esa es una realidad. Y si eso sucede en la cuenca Bogotá, además, con gran presión en una cuenca pequeña, con poca cantidad de lluvia, tiene un río pequeño, el río Bogotá es un río pequeño, con una producción pequeña, o sea, cuando pasa el río Bogotá por Bogotá, tiene 15 metros cúbicos por segundo. Y si se hace cuentas, eso es más o menos lo que está consumiendo Bogotá en racionamiento. ¿Sí? Es decir, que el río Bogotá, si lo cogiéramos todo y lo metiéramos por el tubo, no nos alcanzaría para todos los usos que tiene. Y además la contaminamos porque no tenemos unos sistemas de tratamiento adecuados. El río no tiene saneamiento desde su parte alta. O sea, el Villapinzón, que es el primer municipio, no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Es un río que viene ya con problemas de contaminación desde su nacimiento y obviamente con unas consecuencias para la cuenca baja del río Bogotá, que prácticamente no les permite el uso del agua a todos los municipios, que también presentan sequías intensas y problemas de abastecimiento. En general, todas las zonas planas del país tienen gran problema de abastecimiento, uno porque no hay una oferta de calidad para suplir las demandas, pero otro problema serio que tenemos en Colombia es un problema de infraestructura. En las zonas planas del país, cuando usted va a las zonas de tierra caliente, usualmente usted tiene los municipios que usted más o menos puede tener una infraestructura convencional, pero en las zonas dispersas las infraestructuras son muy débiles. El Magdalena Medio, los llanos, los valles del Patía o cualquier zona que se abastece principalmente de agua subterránea porque el agua superficial tiene contaminación, tienen problemas en la infraestructura, en el diseño de sus pozos, en el consumo de energía para sacar el agua, en los sistemas de tratamiento precarios o inexistentes. Nosotros acabamos de sacar un artículo en la revista Nature donde mostramos cómo en el Magdalena Medio hay un problema muy serio de calidad del agua y es una contaminación que es una contaminación por patógenos, por coliformes. Es decir, y eso es algo que se debería solucionar relativamente sencillo, con desinfecciones, con tratamientos muy básicos, pero es algo que es notable y que además incrementa en las épocas de lluvias, porque en las épocas de lluvia los ríos tienen gran contaminación de coliformes. Entonces tenemos un país con unos tratamientos de agua residual muy precarios, tenemos una población en las ciudades. Colombia tiene una cosa que es contraria a lo que es el mundo y tal vez lo tenemos desde la colonia misma y es que tenemos los grandes centros urbanos en las partes altas. Y si no tratamos en la parte alta, pues todo lo que mandamos a la parte baja está contaminado. Tenemos una cuenca, Magdalena Cauca, que a pesar de que puede pensarse que tiene gran cantidad de agua, pues esa gran cantidad de agua en términos generales tiene mala calidad para el abastecimiento. Y si no tenemos infraestructura que pueda limpiar esa agua, pues tendremos problemas en salud pública. Entonces, además, cuando no nos llueve, cada vez sentimos más el efecto de la variabilidad. ¿Sí? Esa es una cosa que cada vez lo sentimos y lo sentimos en doble vía. Cuando nos llueve, cuando no nos llueve, tenemos escasez y muy fuerte, marcada, racionamiento, tanto que hasta Bogotá ya lo está sintiendo. Un amigo en Sincelejo me decía, yo nací, llevo 50 años en Sincelejo y yo llevo 50 años en racionamiento. Y los bogotanos y todas las noticias y la prensa lo estaba poniendo en alerta porque llevamos 2 semanas en racionamiento. Entonces, el país en general vive en racionamiento. Usted va a la zona plana del Caribe, a las zonas templadas del país, zonas cálidas, y viven en un racionamiento permanente, porque no tienen unas fuentes, una infraestructura, y son además muy susceptibles a esa variabilidad climática si deja de llover. Y cuando llueve mucho, tenemos el otro problema que no somos capaces de generar sistemas de almacenamiento de esos excesos para poder tener regulada esa agua en casos de sequía. Entonces Bogotá, por ejemplo, sí tiene planeado desde Francisco Wiesner, cuando fue gerente del acueducto en los años 60, que hizo todo el plan maestro del acueducto de Bogotá con su crecimiento de población, de construir embalses para tener fuentes y además tener regulación y dispersión en la ciudad, en las fuentes para poder tener diversas fuentes en diversos lugares sin tener que depender de uno solo como estamos en ese instante. Depender de solo Chingaza
es asumir un riesgo muy alto para Bogotá, ¿sí? Necesitamos muchas más fuentes dispersas. Por ejemplo, en el plan maestro de la Bogotá estaba a diseñar Chingaza 2, construir Chingaza 2, construir Sumapaz 1, Sumapaz 2, en diferentes páramos porque son sitios que tienen buena regulación hídrica y por lo tanto nos pueden dar una buena oferta para la ciudad. Sin embargo, políticamente nadie ha tomado la decisión de construir ninguna de esas infraestructuras, ¿ya? Y pues llegamos a un punto donde la variabilidad nos comienza a golpear. Los embalses almacenan si les llega agua, si el embalse no le llega agua, pues se va a agotar. Y eso es lo que estamos viviendo en Bogotá, especialmente. Es decir, en otras palabras, en Bogotá y en Colombia no tenemos una crisis del agua, sino que estamos en medio de una condición crítica de abastecimiento de agua por imprevisión. Digamos, ha habido decisiones políticas en Bogotá que no han permitido ampliar la oferta, ¿sí? Eh, y no es una cosa que se pueda resolver con unos cuantos pozos de agua subterránea, y no es, sino sin una infraestructura grande. ¿Sí? Las ciudades grandes con tanta población y con tantos usos requieren embalses grandes. No hay una forma diferente, creo yo. Puede usted poner toda la tecnología que quiera al ahorro del agua y puede ahorrarla, puede hacer reuso de agua, pero como no llueve tanto, pues no podríamos hacer, por ejemplo, tener acceso a que si recojo el agua lluvia y la reuso en baños o todas estas cosas, sí, ahorrará, pero las cantidades de ahorro son muy pequeñas. El acueducto de Bogotá aprendió algo y lo puso en marcha desde la anterior crisis. Cuando Mocus era alcalde, recuerde usted que hubo un derrumbe en el túnel de Chingaza. Cuando se derrumba Chingaza, Bogotá se queda sin su principal fuente de agua y tuvimos racionamiento mientras se arreglaba el túnel. No era porque no lloviera, fue un problema de infraestructura. Y hubo muchas campañas de ahorrar agua, bañes en pareja, gota a gota el agua se ahorra o se agota, era el lema. Igual que ahora, cepíllese los dientes sin la llave abierta, no se afeite con la llave abierta, haga descargas del inodoro cuando eso esté lleno, lave la lavadora completa, o sea, todos los usos minimícelos. Sin embargo, el acueducto logró algo fundamental en desarrollo tecnológico de punta al crear un centro de control tecnológico, sectorizó la ciudad y el consumo de agua en Bogotá está muy optimizado desde ese entonces. Por eso el razonamiento fue fácil porque Bogotá está sectorizada y esos sectores no son que se les ocurrieron, no fue que se les ocurrió ahorita, es algo que está diseñado desde esa época. Entonces Bogotá tiene tanques, válvulas automáticas que saben manejar el agua y distribuirla por toda la ciudad de acuerdo a los consumos diferenciales que hay en la ciudad. Piense que culturalmente en las zonas de estratos altos hay servicio en la casa y el agua usualmente se usa permanentemente en la semana. Todos los días se lava ropa, se lavan baños, ¿sí? Porque hay quien usa el agua y está la demanda alta. Mientras que en los barrios más hacia el occidente, más hacia el sur o en los barrios donde hay más población popular, el consumo de agua es mínimo, es crítico en la mañana a la hora pico, pero la gente sale a la casa y la casa queda vacía y no hay uso de agua. Entonces, Bogotá, ¿qué hace? El acueducto entonces cierra las válvulas, deja más poca agua para los que no la usan y manda más agua para los que la usan. Y cuando llega el fin de semana pasa al contrario, la gente de estratos altos sale de la casa, sale de la ciudad, el servicio sale libre, entonces no hay consumos en la casa, entonces les quita el agua y lo manda a las zonas que lo requieren porque entonces en el estrato popular se aprovecha para hacer oficio, lavar, hacer todos los deberes que hay de la casa. Y el acueducto aprendió culturalmente cómo su ciudad usa el agua para distribuirla, la misma cantidad de agua porque no ha crecido la oferta. ¿Sí? Entonces el acueducto se hiperoptimizó desde entonces. Ya ha llegado a un punto donde hoy estamos consumiendo mucho menos de lo que estaba diseñado por el plan maestro del acueducto. Hoy deberíamos estar al torno a los 25 metros cúbicos por segundo de consumo, pero nada más estamos consumiendo 18. O sea que Bogotá sí ha actualizado mucho su consumo de agua y ya no puede más. Ya nos dimos cuenta que ya no podía más, por eso nos tocó racionar. ¿Ya?
Entonces, ese ejercicio es muy interesante como ciudad. Entonces, previsible, claro, los técnicos del acueducto yo creo que han llegado a una situación óptima y aquí ya tienen que tomarse decisiones políticas a nivel nacional. Hoy día ya no podríamos hacer un chingaza uno porque hay nuevas regulaciones ambientales que para hacerlo se hace mucho más exigente. Pero aquí hay que poner en el balance en que tenemos que desarrollar una infraestructura grande, que la zona es los páramos, eh, que tenemos que cuidar la Amazonía porque es la fuente principal del agua que va a caer a los páramos, que es la que vamos a tener para consumo, ¿sí? Que hay que hacer saneamiento en el río Bogotá. Obviamente hay que hacerlo, pero desde la parte alta no. No solo pensar que Bogotá con la planta que está construyendo va a solucionar el problema, ¿sí? Porque el río Bogotá, limpiar el río Bogotá le ayudaría a toda la cuenca del río Bogotá, disminuiría, por ejemplo, las cargas de contaminantes que llegan vivas desde Bogotá hasta Barranquilla. Ya hay estudios del profesor Camacho de la Universidad de los Andes que le muestran cómo los patógenos llegan vivos a Barranquilla, ¿ya? Entonces, si Bogotá limpia su agua, le ayudaría muchísimo a la calidad del río Magdalena para que al río Magdalena se le pudieran dar otros usos y también mitigar un poco toda la situación de lo que sucede en, en el resto del país. Profesor Donados, queda claro que hay que tomar una serie de decisiones de fondo que además implica grandes infraestructuras, pero hace unas semanas, a propósito de la actual crisis, dos observadores planteaban que estas medidas de racionamiento y cuidado tuvieron que haber empezado desde el primer semestre del año pasado. ¿Eso es cierto? Yo creía que, pues obviamente cuando usted ve un embalse, cuando usted ve su oferta bajar y su embalse bajar y bajar y bajar, en algún punto tenían que tomar la decisión, ¿sí? Yo creo que, y es una decisión que la toma el político de turno, ¿ya? Quizás un alcalde en salida sin quererse desgastar más no la quiso tomar, ¿ya? Y quizás entonces un alcalde que ya no se ve, que ya no tiene otro juego, toma la decisión, porque no llovía, estaban esperando, yo creo que estaban guardando la esperanza de que llegara antes la temporada de lluvias. Lo que yo le explicaba al inicio, usualmente la temporada de lluvias comienza en marzo, ¿sí? Entonces estaban esperando que comenzara en marzo, se demoró un poco, pero ya comenzó a llover. Entonces, claro, se está demorando el llenado del embalse. Eh, eh, Quizás si uno es optimista y sigue lloviendo al nivel que va lloviendo, eh, muy pronto suspendamos el racionamiento y no lo tengamos porque estamos pensando que el embalse se va a llenar. Lo que pasa es que el embalse venía vaciándose muy rápido por otra cosa adicional. Al no llover, el sistema norte de Bogotá lo que hace es tratar agua del río Bogotá en Tibitoc. Entonces el sistema norte tiene tres embalses que desaguan el río Bogotá y lo que hace Bogotá es tratar el río, el acueducto de Bogotá es tratar el agua del río Bogotá, Tibitoc. Pero al no llover y la carga elevada de contaminación del río Bogotá, el río Bogotá se volvía intratable. Por lo tanto, entonces estaba desviándose agua de Chingaza que llegaba a San Rafael, se desaguaba a San Rafael por el río Teusaca para mandarlo al río Bogotá, para que el río Bogotá diluyera la carga contaminante para poderla tratar. Y eso, por ejemplo, causaba que el agua nos llegara con un colorcito amarillento, ¿ya? Y eso implicaba un gasto adicional de agua de Chingaza para poder suplir parte del sistema. Entonces Chingaza estaba más estresado aún, porque no estaba lloviendo en la zona norte. Eh, Ahora que está lloviendo, digamos que ya pueden cerrar ese grifo de desaguar San Rafael para el río Bogotá y permitir entonces que se llene más San Rafael, que es embalse de emergencia, y esperar que siga lloviendo más en toda la zona de embalses para que se mantenga el sistema mucho más regulado. Lo que es claro es que usted requiere una fuente que le permita mantener la regulación del embalse, que le permita tener un ahorro adicional, que le permita ahorrar las crecientes, ¿sí? Hay sistemas, por ejemplo, de uso conjunto de agua en donde yo puedo hacer recarga artificial de los acuíferos con los excesos de agua. Implica desarrollo de infraestructura, implica tratamientos más sofisticados del agua, implica investigación de fondo porque hoy día el agua tiene muchos elementos contaminantes que hay que revisar, ¿sí? Todo lo que se llama la línea de contaminantes emergentes, que son todas esas sustancias nuevas que están en el ambiente, obviamente
si hacemos ese tipo de cosas hay que mirarlas con mucho más cuidado. Entonces hay que hacer mucha investigación de base científica para poder aplicar nuevas cosas en Bogotá y en general en Colombia para dar soluciones, indudablemente. Pero las decisiones políticas las toma el que las tenga que tomar en su momento con los insumos que tengan en su momento. Esa es una de las cosas que uno ve. El embalse iba bajando desde hace rato y va en creciente porque la demanda va subiendo y eso es algo que es inevitable. Tenemos una demanda que va creciendo, un sistema optimizado y una demanda muy susceptible y una oferta muy susceptible a efectos de variabilidad, como el fenómeno del niño oscilación del sur o fenómenos de cambio global que vamos viendo que no los conocemos bien, pero los vamos sintiendo. Entonces va subiendo la temperatura del mundo. Eso puede provocar más precipitaciones más intensas, pero periodos de sequía más intensos y más secos. Eh, entonces estamos sintiendo todas esas cosas y somos muy susceptibles a eso con una infraestructura que está quedándose en términos de cantidad de oferta. Profesor Donado, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico y pues exponernos este grave panorama del agua. Muy amable. Pues grave, grave, no es. Yo creo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de investigación. Necesitamos obviamente medir donde no tenemos medidas muchas cosas. O sea, el país tiene zonas donde no tiene conocimiento adecuado de la cantidad de la oferta que tiene, los desarrollos tecnológicos, todo lo que hay para reducir la contaminación del agua, solucionar problemas de infraestructura, porque hay cosas que ya están inventadas. ¿Sí? La infraestructura requiere inversiones fuertes en todo el país, sobre todo en la parte rural. En la parte rural es escandaloso el problema que tenemos de infraestructura. Es muy débil, es precaria la infraestructura de abastecimiento. El tratamiento es casi inexistente. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una inversión muy fuerte en esas cosas para que lo que tenemos lo podamos manejar mucho mejor. No es algo que sea muy difícil de hacer, sí, pero sí es muy crítico. A diferencia, por ejemplo, en agua sucede algo y es que el agua es muy local, ¿no? El agua la saco muy cerca a la zona para poder abastecer. En energía no es tan crítico porque en energía la energía la puedo generar en cualquier otra parte y transmitirla por un cable y llevarla hasta donde la necesito. Podemos por eso exportar energía. Pero nosotros no podemos coger el agua de Chocó y traerla a Bogotá a pesar de que allá llueva una cantidad de agua porque la inversión en infraestructura sería salvaje. Claro que sí. Profesor Donado, muchas gracias. Muy amable. Lo esperamos y lo esperamos a todos ustedes en una próxima emisión. Gracias.